Allora, gracias a todo el mundo, a todos los que han venido esta tarde de viernes. En tema de migraciones, me resulta que Italia y España se parecen bastante, tanto en el pasado como en el presente. Ambas han sido países de inmigrantes y ahora se han convertido en países de destino, aunque a menudo sin demasiada memoria histórica. Los libros de los dos autores, Giovanni Dozzini y Juan Pablo Villalobos, tratan del tema de la migración contando lo que sucede después del viaje, la normalidad, la búsqueda de una vida digna, las historias de barrio y de cómo estos mismos integran o rechazan a los migrantes, los extranjeros, en su propio tejido. Los autores dialogarán con Gabriela Pedranti, semióloga argentina de origen italiana, afincada en Barcelona, así que ¿quién mejor para hablar del tema? Gracias y bienvenidos y bienvenidas. Bueno, aquí estamos y no solamente yo estoy bien para poder moderar esta mesa, como decía mi querida Cecilia, con quien trabajo desde hace muchos años de docente en el IED de Barcelona. Tenemos a Giovanni Dozzini, de Perugia, que habla un perfecto castellano porque además de escritor, es periodista, traductor, ha publicado en muchísimos medios de comunicación a nivel internacional y de temáticas diversas interesantes también. Y además es uno de los organizadores, ya 10 años, ¿no? Llevan con el festival, sí, del Festival Encuentro, que es un evento que promociona la literatura hispanoamericana y que se celebra en Perugia. Y justamente el viaje de Babucar, que es el libro que nos convoca, tiene como temática los migrantes africanos en Italia. Así que bienvenido, le damos un aplauso al también, ¿no? Gracias, gracias. Y por aquí tenemos a Juan Pablo Villalobos, también afincado en Barcelona. También italiano. También has dicho, ¿no? Que ahora con papeles incluso italiano, ¿no? No. La broma del papeles sin papeles, simbólicamente llamar papeles a la documentación, ¿no? A los papeles se los lleva el viento, si uno piensa. Y él nació en México, un año después que yo, estoy viendo, también, bueno, somos de la misma década por lo menos, y vive en Barcelona desde 2003. Bueno, ha publicado diversas novelas, seguramente han leído algunas de ellas, traducidas en más de 15 países, ha pasado por muchísimas editoriales, charlábamos también de varias experiencias con Italia hace un rato, y en muchas aparecen la temática de las migraciones. El que nos convoca de 2020 justamente tiene, lo estábamos charlando antes, una cadencia muy interesante por el uso del lenguaje que está haciendo. El título también, digamos, plantea como un montón de cosas, la invasión del pueblo del espíritu, iba a decir de los espíritus, por eso quería comprobarlo. Ahí hay otro libro, ¿eh? Sí, pero este es el mío, tiene el ex libris todo. La invasión del pueblo del espíritu, cómo plantea la idea incluso de la migración, de las migraciones, como algo plural, indefinido, muy abierto, de una manera muy interesante. Así que bienvenido también, por favor. Gracias. Otro aplauso por acá. Y a mí me parece muy interesante, sobre todo en los últimos años, sobre todo si pensamos en España, en Italia, vínculo con Latinoamérica, vínculo con África, que lleva a un escritor, tanto desde la propia experiencia como de alguna mirada, un poco de convivencia, pero más desde afuera, para llamarlo de alguna manera, a escribir sobre migración hoy en día. No sé quién quiere empezar. Por favor, tú has Vale, tomado un avión. vale, muy bien, muy bien. Gracias, Gabriela, gracias a Cecilia. Para mí es un enorme placer estar aquí. Barcelona es mi ciudad del alma, digamos, y la librería Le Nuvole es un presidio muy importante. Es un lugar maravilloso y Cecilia es una mujer maravillosa y estoy de verdad muy contento de estar aquí hoy con vosotros. Para mí es natural hablar de migración cuando cuento mis historias. La verdad es que, aparte de esta novela de Babucar, me he dado cuenta que en cualquier novela que escribí hay historias de migraciones.
porque me parece que desde ahí viene la fuerza más grande ahora en la sociedad italiana. Siempre cuando alguien llega a una sociedad nueva, para él tiene algo que demostrar, tiene algo con que convivir, que es fuerte, muy fuerte, diría. Y siempre empieza de la fin. Cuando llegas a una sociedad nueva, normalmente tú estás en la última plaza. Pues tienes que trabajar más, tienes que sufrir más también desde un cierto punto de vista. Y me parece que haya más energía en los que vienen desde lejos. Podemos llamarlos migrantes, sí, pero en general en quien llega desde fuera hay más energía, porque tú tienes que hacer algo más de los que nacieron y crecieron en el sitio en que te encuentras tú. Yo creo que sea esta la razón por la cual yo siempre pongo un personaje o unas historias o dedico la historia principal de mis novelas a migrantes. En el caso de Babukar, claro, es muy evidente, se ve enseguida, ¿no? Son migrantes, son los migrantes de estos años, ¿no? De estos tiempos. Jóvenes, africanos, negros. Y, vale, cuando escribí en particular esta novela, para mí era casi inevitable que escribiera algo sobre ese tema que para mí era el más importante en aquel momento, porque la escribí en el 2017 y era un tiempo en que en Italia el tema de las migraciones era cada día en los medios de comunicación. Teníamos unos políticos que cada día pegaban sobre el tema en una manera brutal, violenta, especulando, y la gente seguía muriendo en el mar, mientras nosotros estábamos ahí discutiendo, peleando, y para mí era un escándalo enorme y era normal que yo escribiera algo sobre ese tema, aunque, y aquí voy a pararme, tengo que decir que como siempre no escribí esta novela porque quería escribir una novela sobre la migración. Como siempre yo partí de una imagen, de unos personajes, de unas caras, y empecé a escribir. Después de un rato me di cuenta que había una historia ahí para contar y que a lo mejor había encontrado una voz que lo suficientemente buena para desarrollar la historia, pero no ha sido no era algo que tenía que hacer. Era algo que se suponía que yo pudiera hacer tarde o temprano, y lo hice finalmente con la historia de Babukar. Iba apareciendo, ¿no? Por ahí la inquietud de los personajes y hasta llegar a este 2017. Y hoy vuelve, nunca perdió la vigencia, pero se vuelve estas descripciones que decían de la situación en Italia. Sí, recién. claro, Bueno, claro, 2024, ahora no estamos, ahí estamos, ¿eh? No estamos mucho mejor. La listita de los países seguros, no digo más. Ahí. Claro. Así que, ¿y por aquí? Qué bueno que lo dijiste, porque me inquietó mucho. Teníamos unos políticos. Sí. Sí pensé, teníamos. Lo tenemos Ahora todavía, otros, ¿no? pero entonces era Eran algo otros, nuevo. simplemente. Eran otros. Bueno, yo diría que en mi caso hay en principio, una especie de resistencia a que mi escritura se volviera nostálgica y se volviera toda relacionada con una memoria de lo que había significado para mí vivir en México. Mis tres primeras novelas son novelas que podrían calificarse plenamente, entre comillas, como novelas mexicanas, personajes, lenguaje, temas, etc. Pero yo llevaba 10 años fuera de México cuando publiqué la tercera de esas novelas. Y digamos que empecé a sentirme muy incómodo con esta situación del esfuerzo que suponía
mantener mi mexicanidad a pesar de estar tanto tiempo fuera, ¿no? Y era un esfuerzo que incluso se daba a nivel de la escritura en cosas muy concretas como esto que está sucediendo. Yo no hablo ya como un mexicano de México, ¿no? Hablo como un mexicano de Barcelona. Y viví en Brasil en esa época, o sea que era peor, porque toda la sintaxis del portugués se me estaba mezclando con el castellano, es decir, había un caos en mi escritura y yo estaba ahí encerrado en un estudio en Campinas, intentando recuperar una manera de hablar y de escuchar a los personajes mexicanos para, digamos, trasladarlo a la novela. Cuando terminé esa novela, agotadísimo, pensé, esto se acabó, esto no funciona más. Y pensé, tengo que ser coherente con mi situación, ¿no? Mi situación es la de alguien que ha emigrado, la de alguien que tiene una realidad mucho más compleja en términos de la identidad o de los temas que le preocupan. Y allí fue cuando empecé a escribir novelas. Me volví a Barcelona en esa época y fue cuando escribí No voy a pedirle a nadie que me crea, que es mi primera novela que transcurre en Barcelona, que es justo el esfuerzo por alejarme de esa escritura nostálgica y por escribir sobre lo que me está pasando ahora, ¿no? Y el placer también de salir a la calle después de una jornada de trabajo escribiendo y escuchar a tus personajes en la calle, ver las escenas sobre las que estás escribiendo y que eso no sucediera solamente a través de la imaginación o de la memoria, ¿no? Entonces, para mí, el impulso de empezar a hablar sobre migración tiene que ver con ser coherente con el lugar en el que estoy, ¿no? Y después hay otra parte de mi obra que tiene que ver con aspectos quizás más de coyuntura, porque también he escrito un libro de no ficción sobre migración infantil. Tengo un libro de crónicas de niños migrantes que surgió de haber entrevistado, de haber recogido los testimonios de 10 niños migrantes que hicieron el viaje solos desde Centroamérica, desde El Salvador, Honduras y Guatemala hasta Estados Unidos, atravesando México. Y ese libro que se publicó en 2017, justamente, Yo tuve un sueño, también tiene que ver con una crisis que sucedía en esa época. Fue un año en el que en el mes hacia el verano, mayo, junio, llegó a haber 70,000 niños centroamericanos detenidos en la frontera de México con Estados Unidos, que tampoco es un problema que haya desaparecido, pero digamos que ha salido de las primeras planas. Hay otros problemas ahora, quizás que parecen más graves. La crisis migratoria centroamericana y mexicana respecto a Estados Unidos, por supuesto, sigue. Y este libro, digamos, está muy por fuera del tono que tienen mis libros. Yo trabajo mucho con el humor, trabajo mucho con la ironía. Y ese es un libro, pues como es esa realidad, muy trágico, ¿no? Y muy triste. Entonces, digamos que hay esas dos cosas en mis libros, las novelas, que tienen más que ver con mi experiencia como alguien que emigró. Eh, Esos libros podrían considerarse autoficción, ensayan ciertos temas que me importan respecto de la realidad mexicana, porque siguen siendo, por supuesto, novelas mexicanas. Son las novelas de un mexicano trasladado a Barcelona, eh, pero que exploran paranoicamente posibles destinos para esos Juan Pablos que aparecen en esos libros, que no son necesariamente mis experiencias autobiográficas, ¿no? Y en cambio en el libro de no ficción es un libro de testimonios que está escrito en la forma de un libro de cuentos, pero donde todos los narradores son en primera persona y son los propios niños que cuentan sus historias. Y mi trabajo allí se limitó a hacer montaje, recorte, organizar el material y darle una forma, ¿no? Pero no aparezco en ningún momento ni como cronista, ni como periodista, ni como prologuista, nada, absolutamente nada. Es decir, es completamente la voz de esos niños y esas niñas. Retomando esto que decías, el tema de encontrar ciertos personajes hasta encontrar uno que cuente la historia plural, ¿no? De cosas parecidas, diferentes, que aparecen en tu libro. Este doble juego del distanciamiento, el acercamiento, ¿no? Que planteas según cómo lo miras y todo esto, me lleva a otro gran tema en esto que llamamos migraciones,
Es interesante que usemos la palabra migraciones y ya no inmigrante-migrante, ¿no? Digamos, es un poco más flexible, un poco más amplia, un poco, juzgan un poco menos, ¿no? Es más abierta. ¿Qué pasa? Que ya es un concepto un poco en desuso, pero en la práctica no, con el concepto tradicional del otro, cuando uno escribe de las migraciones. Yo creo que hay como muchos otros aquí, desde tus personajes, desde tú como autor, esto mismo de mirar, incorporar a este otro que cuenta a estos otros. ¿Cómo lo ven hoy? ¿Cómo puede convertirse en un personaje? ¿Sigue existiendo este otro? ¿Somos nosotros? No sé. Me toca a mí. Vale. Afortunadamente, claro que siguen existiendo los otros. La literatura existe porque nosotros estamos curiosos, creo, ¿no? De investigar la natura de los otros. Y para mí, yo normalmente no escribo autoficción, no, casi nunca hay personajes que me se parecen en mis novelas, pues para mí es normal siempre intentar entrar en los pensamientos, las actitudes de los otros. Claro, es claro que en alguna manera pintar un personaje que sea un migrante es una operación más simple, porque es evidentemente otro. Es evidentemente otro. Si tengo que construir un personaje italiano de 40 años y pico que hace cosas más cercas a las que hago yo, el riesgo de poner demasiado de mí también en un personaje que tendría que ser muy diferente es alto. Si tengo que construir personajes tan diferentes, tan evidentemente diferentes, en alguna manera podría ser también algo más simple, ¿no? Y de hecho yo soy un escritor que piensa muy poco en lo que está escribiendo, ¿m? Y que piensa en lo que ha escrito después. Y me asusta la idea de pensar demasiado mientras escribo porque para mí la cosa más buena de escribir es el sentido de libertad que tú tienes cuando escribes, que tú puedes de verdad escribir una historia en el sentido de inventarla, de fingir y de hacer lo que quieras. Pues mientras yo escribo no pienso demasiado en lo que estoy haciendo, en el por qué. Después, claro, lo tengo acabado, mi libro, y claro, cuando me voy, cada vez que me voy a hablar de mis libros, entiendo algo más sobre lo que hice, porque hablando con los otros te se abre mucho sobre ¿no? Muchas perspectivas diferentes, nuevas. Interesante esto de que alguien sea evidentemente otro. Nunca lo había pensado en esos términos, digamos, ¿no? El tema de la diferencia, la cercanía, a lo mejor también porque vengo de una región en la que siempre en Latinoamérica hay como una cosa de fomentar ciertas cosas en común, aunque seamos diferentes. Pero esto de que otro sea evidentemente otro, no sé, me lo voy a quedar pensando, interesante. ¿A ti? Me quedé pensando en lo que decía Giovanni sobre la sensación de libertad mientras escribes y pensaba que hay siempre como un equilibrio muy complicado entre dejarse llevar en la escritura, no pensar mucho, porque si sobrepiensas lo que sucede es una de dos, o no escribes o la escritura es muy rígida, ¿no? Una de dos. Sin embargo, y voy a contestar la pregunta sobre los otros, las otras, me sucedió con el libro de no ficción que cada una de esas historias terminaba siendo el retrato de un personaje, ¿no? Y esos niños, esas niñas, algunos de ellos ya adolescentes, me regalaron sus testimonios y cuando yo estuve estas entrevistas las hice en Estados Unidos, cuando estuve haciendo esas entrevistas,
con la preocupación y el estrés de tratar de obtener el testimonio, tener el cuidado de cómo hacer para tener ese diálogo sin revictimizar a esa persona. Es decir, hay muchas cosas que están sucediendo mientras haces la entrevista. Yo no estaba pensando en el libro, solo estaba pensando en el cuidado que tenía que tener con esa otra persona, porque además eran niños, niñas, adolescentes. Es verdad que siempre había la intermediación de una ONG o de un abogado o alguien que estaba allí para cuidar toda la situación, pero yo estaba muy preocupado con eso y después con que necesito material para hacer el libro, ¿no? La historia, obtener la información para la historia. Cuando regresé a Barcelona con todos los testimonios grabados y empecé a transcribir las entrevistas y empecé a pensar en cómo darles forma, ahí se me vino encima el mundo, porque ahí me di cuenta de la responsabilidad que tenía del retrato que yo iba a hacer de esas otras infancias en este caso, ¿no? Y me abrumó la responsabilidad. De pronto llegó un momento en que me paralizó. Ahí no había posibilidad de no voy a pensar, que si pasa en la ficción. Yo también cuando escribo ficción, mis personajes, depende de la novela, cambia mucho el experimento, pero no voy a pedir a nadie que me crea, es una novela que trabaja mucho con los estereotipos y con los clichés, y lo hace un poco con la intención de que el lector, al enfrentarse a esos clichés, se dé cuenta de sus propios prejuicios, ¿no? Es un poco, ese es el juego de espejos. No nos estamos burlando de los clichés o de los estereotipos, sino que estamos caricaturizándolos para que tú te des cuenta de cómo miramos la realidad. En cambio, cuando trabajas con el testimonio, hay una responsabilidad ahí que resulta abrumadora. Y hubo un momento en que me vi incapaz de hacer el libro, no por la cuestión material de escribirlo, sino por lo que eso significaba. Es decir, ¿quién soy yo para hacer esto? ¿Qué he vivido yo? ¿En qué lugar del mundo estoy yo? ¿Cuál es mi contexto, mi realidad, mi historia que me legitima, digamos, a hacer esto? Y me quedé allí semanas, aterrado, o sea, totalmente paralizado. Después me di cuenta que yo era el que podía hacer el libro. Es decir, que ahí lo tenía, de hecho, y que había que hacerlo porque había un compromiso también por hacer el libro, ¿no? Que era lo que creía en su día que era importante hacer, había que llevarlo a cabo. Y que ahora era lo contrario, no escribir el libro era traicionar un poco la confianza que me habían dado esas familias y esos niños o esas niñas de confiarme sus historias, ¿no? Y por eso es que me borré un poco del libro, o sea, como que hubo un pudor, surgió un pudor, y aquí dije, de ninguna manera voy a meter autoficción, autobiografía aquí, me dio asco. O sea, era como en plan, ¿cómo me voy a poner yo aquí? ¿Cómo voy a atreverme yo a comparar mi vida, mi historia, mi migración de privilegio, etcétera? ¿Cómo la voy a comparar con las historias de estos niños y estas niñas? Entonces fue una operación como de distanciamiento, de tener mucho cuidado y mucho respeto por cómo se construían esas historias y qué es lo que estaban diciendo respecto de no solo de la vida de esas personas, sino también del mundo en el que vivimos. Y fue la manera de solucionarlo, tomar distancia, porque llegó un momento en que estaba tan cerca de lo que me habían contado que estaba paralizado. Bueno, con la no ficción, esto que decías, ¿no? La responsabilidad, el compromiso, es como muy potente. Buscaste cómo hacer que fueran claramente otros, como decía él, en la no ficción, desde el lugar, me parece súper interesante, bueno, yo puedo aportar esto, ¿no? Porque esto que decías, decir, bueno, desde mi migración de privilegio, ¿cómo puedo yo opinar? No, sí, hay un lugar válido. Esto me parece súper interesante porque estamos en una época de tanta corrección política que a veces no pensamos, no nos animamos y dejamos de hacer cosas por no ofender, ¿no? En este tipo de cosas. Entonces, ponerte en este lugar y decir, bueno, yo puedo hacer esto y si no lo hiciera estaría traicionando. Me parece que es muy, muy interesante y hasta valiente, te diría, en los tiempos que corren, porque más de uno por ahí levanta el dedo, ¿no? Es un conflicto que no tiene solución y que hay que hacer las cosas a pesar de, ¿no? Y si alguien me dijera y me explicara los problemas y los conflictos que yo sé que hay en eso, probablemente estaría de acuerdo y diría sí,
pero tenemos que seguir a pesar de, insisto, a veces Exacto. hay que hacer las cosas a pesar de. Y hay que reconocer que eso existe. Es decir, lo que me parece, realmente me parecería deshonesto o hipócrita sería ocultar que hay un problema. No, sí que hay un problema. Es decir, hay un problema en quién cuenta qué, cómo lo cuenta. Es decir, todo eso representa un problema. Eso no quiere decir que lo censuremos, eso no quiere decir que restringamos nuestras posibilidades narrativas. Porque yo creo que la única responsabilidad que tiene un escritor es ampliar las posibilidades de lo que se puede narrar, no reducirlas. Es decir, si trabajamos para reducir, Claro. acabamos no pudiendo contar nada. Uy, yo aquí no me meto, uy, yo aquí esto no lo puedo. Eso es absurdo. A eso me refería. Pero después cada quien se hace responsable de lo que cuenta. Por supuesto. Pero bueno, pero si el arte, la literatura no sirven para eso, ¿para qué sirven? Ujú. ¿No? Digamos, esto de decir el a pesar de y sin embargo hacer. Esto que decía recién el de ver hasta dónde contar, cómo plantear, me parece que en el mundo de la ficción, con tu libro, también está esta cosa de los pequeños matices y encontronazos o diferencias en algo que desde afuera, desde la media, se ve como todo lo mismo, ¿no? Sí. Digamos, y los matices de cada uno de estos personajes plurales que pasan esa noche, ese día. Esto, digamos, amplía, me parece, como decía él recién, lo que se puede narrar, ¿no? Sí. No sé si lo sientes así después de haberlo escrito cuando pensaste sobre el libro. Sí, sí. Sí, lo amplía, y esto lo puede hacer la literatura, por ejemplo. Y porque todo el tiempo entonces, todo el mundo estaba contando a nosotros historias sobre migrantes, pero nos hablaban de una masa de personas o de números. No, no nos hablaba de las diferentes trayectorias de esas personas, ¿no? Y también porque el periodismo va deprisa y es, digamos, normal que lo hagan. No digo que esté bien, pero es lo que pasa normalmente. La literatura tiene el privilegio del tiempo que va lentamente, que puede ir lentamente. Y pues si tú te pones a escuchar la historia que yo te cuento, si tú confías en mí, pues tú tienes que confiar también en el tiempo que yo te pido de dedicarme. Y si tú me dedicas un poco de tiempo, te voy a explicar que los 4 jóvenes africanos que ves pasar por la calle son 4 personas que vienen de países muy diferentes, que hablan lenguas diferentes, lenguas europeas, lenguas africanas, y intento explicarte sin didascalía, pero es con las cosas que les pasan. Intento también explicarte por qué hablan, por ejemplo, francés o por qué hablan inglés, como son gente nacida a miles de kilómetros desde Francia o desde Inglaterra, ¿no? Y con la literatura esto se puede hacer y esto es lo que me encanta también cuando leo los libros de los otros, ¿no? Con lentamente descubrir matices que en la vida, en la cotidianidad no puedo, de que no puedo darme cuenta, ¿no? Porque todo el mundo va deprisa y yo también voy deprisa cuando hago mis cosas, que son siempre muchas. Y cuando leo tengo que, no digo pararme, pero ir más lentamente y tomar las matices. Como escritor intento trabajar mucho con las matices, porque la natura humana está hecha de matices, ¿no? Total. Bueno, los 2 libros se encuentran en eso, ¿no? Hablábamos que esta es tu novela lenta, también decías, digamos, se construyen las dos con una cadencia muy interesante, muy disfrutable, en estos matices, incluso hasta en la inacción de distintas maneras de ciertos personajes, ¿no? Que, decías, a través de la acción se cuenta, a veces también la inacción nos cuenta un montón de cosas, ¿no? Con qué pueden, con qué no pueden, qué les queda ahí flotando. Y pensaba en esto que decías, que bueno, la responsabilidad del escritor es ampliar lo que se puede narrar. ¿Qué narrarían hoy sobre migraciones, tal como estamos, frente a lo que el periodismo hace rápido, frente a, bueno, al momento que estamos pasando en general, pero las migraciones siguen ahí, allá, aquí?
contadas desde el periodismo de determinada manera. ¿Qué podríamos ampliar desde la literatura hoy? Intuitivamente, sé que no piensan tanto y que pero deben tener una opinión, una reflexión sobre esto que falta, que a lo mejor en el 2017 hasta ahora. Es que yo ahora estoy en una vuelta. Creo que he solucionado el tema de que mi escritura sobre México no sea nostálgica. Y entonces he vuelto a escribir sobre México. Y estoy escribiendo sobre México. Digamos que ha sido un ciclo de 10 años de escribir 4 libros que tienen que ver con Barcelona y con la crisis migratoria en Estados Unidos. Y ahora vuelvo a escribir sobre México, ¿no? Pero sí me he dado cuenta que si yo reviso los conceptos y las ideas que han circulado desde que yo llegué a vivir a Barcelona en 2003, hace 21 años, y los discursos, digamos, que desde las instituciones públicas se han promovido para lidiar, digamos, con la inmigración, ¿no? A la que a veces se califica como el problema de la inmigración, ¿no? Dicen, ¿cuál es el problema más importante que tiene España? La migración número 4, problema. O sea, ya el mismo hecho de que sea considerado un problema es problemático. Y yo recuerdo que mucha del discurso buenista, ¿no?, respecto de la inmigración tenía que ver con como una especie de domesticación del inmigrante, ¿no? Como decir, intégrate. La palabra integración es terrible. Significa, olvídate de dónde vienes, olvídate de tus rasgos culturales, olvídate de lo que hablas, olvídate de tu lengua, olvídate de tu comida, intégrate, ¿no? Y como si resistirse a esa integración significara que eres un mal ciudadano, ¿no? Como, es que no se integra. Entonces es un problema. Es que nosotros venimos a transformar estas ciudades, no venimos a integrarnos. Que eso, además, esa es la historia del mundo. Claro. O sea, es que me parece tan absurdo, es decir, que no podemos pensar un poco cuál es la historia de la civilización. Los inmigrantes no venimos aquí a hacernos españoles, catalanes o lo que sea. Venimos a transformar lo que son estos lugares. Y eso no quiere decir que vayamos a destruir o a acabar o a aniquilar, no. Pero esa es la historia de la civilización y de la vida, que es cambio, transformación perpetua y perdón. Pero vamos a enriquecer estos lugares. Las mezclas A siempre que se coma enriquecen. mejor, por favor. Que se ponga más salsa a la comida, que la gente baile mejor, que la gente no sabe bailar. Es decir, es una transformación. En otros, por supuesto, no estoy negando que hay conflictos y por supuesto que hay conflictos, hay problemas de verdad, no problemas abstractos y conceptuales respecto de quiénes somos y qué vamos a dejar de ser. No, problemas reales de convivencia, por ejemplo. Hay problemas de convivencia, sí. Pero no hay que rehuir del conflicto. Del conflicto puede salir algo positivo, ¿no? De pelear con un vecino sale algo bueno, ¿no? Probablemente surge una amistad o surge el conocimiento de quién es el otro, lo que estábamos hablando, ¿no? De por qué me peleo con el otro, ¿no? A lo mejor hay un espejo ahí. Entonces creo que yo he visto que durante ese discurso de la integración va adquiriendo nuevas palabritas, pero al fin y al cabo sigue siendo más el mismo, ¿no? Después hay una cosa que me parece peligrosísima, que es como los migrantes, si son de América Latina, son mejor que vengan los latinoamericanos y que preferibles a los subsaharianos o preferibles a los... es decir, hay toda una concepción allí también de los que se parecen más a nosotros, hablan nuestra lengua, tienen la misma cultura, etcétera, entonces mejor ellos... Y hay gente que asume también esa ventaja de decir, bueno, yo estoy dentro de los migrantes tolerados, que es ridícula y debería de avergonzarnos. Entonces creo que eso me costó tiempo asimilarlo. Y creo que en la primera parte de cuando migras también es muy normal que tu ilusión de conocer el lugar al que llegaste, de adaptarte, de sentirte bien en ese lugar, no te haga reparar en lo tremendo que es que te pidan eso de integrarte, ¿no? Y que no te estás dando cuenta que el mensaje es, olvídate de quién eres, ¿no? Que también hay una parte, y eso creo que está en mis libros, que tiene que ver con
con una cierta liberación, pero eso ya es muy personal, no tiene que ver con lo cultural, de quién eres, quién has sido, la familia. Es decir, hay una posibilidad también de reinventarte, de ser otro, pero creo que como podríamos trasladarlo a la sociedad, ¿no? ¿Por qué tenemos tanto miedo a cambiar? ¿No? ¿Sabes qué, Juan Pablo? Estaba pensando que yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es evidente, es suficiente estudiar un poco para saber que nosotros somos el fruto de tanto cambio, tantos cambios y de tantas migraciones, ¿no? Pero lo que me pido yo es, la mayoría de los que llegan, de los migrantes, se dan cuenta del hecho que ellos vienen a cambiar, a transformar la sociedad de aquí y que tienen el derecho de hacerlo o el deber de hacerlo, o ellos piensan más o menos lo mismo de los otros, que ellos tienen que adaptarse porque están llegando a casa de otros. Para mí, la mayoría de los migrantes en alguna manera se adecuan al discurso general sobre el hecho que tú llegas y tienes que integrarte. Sí. Y ese es un problema general, cultural, y que se convierte en problema político, ¿no? Por ejemplo, los migrantes de ayer en Italia son muy severos con los migrantes de hoy. Los que llegaron hace 20 años, los albaneses o los rumenos que llegaron hace 20 años, son brutalmente contra los migrantes de hoy que no se adaptan, que no se integran, de que no te puedes fiar y tal, ¿no? Pues estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que somos pocos a pensarlo en Sí, esa pasa manera. también en Estados Unidos con las segundas o terceras generaciones de mexicanos o que miran con sospecha a los nuevos, ¿no? Pueden llegar a votar a Trump, ¿no? Porque no, y hablar y incluso asumir un discurso anti-inmigración. Sí, creo que muchas veces es una estrategia defensiva ese cohibirse de mostrar quién eres, de mostrar y de expresarte y de actuar en lo público, y así sea en tu edificio, en tu barrio, para eso, para transformar, aunque sea en pequeña escala, porque tienes miedo y porque en realidad piensas, no, mejor que no me vean y yo puedo vivir aquí sin que tenga problemas. Como que eso seguramente para muchos no es una opción. O sea, seguramente mucha gente no se lo plantea porque piensa que eso le va a significar conflicto, animadversión, rechazo, etcétera, ¿no? Pero es piano a piano, piano a piano. Piano piano. Porque creo que es inevitable. Es un poco lo que decíamos de escribir sin pensar. Creo que también ni las sociedades que reciben a la inmigración se dan cuenta, ni los migrantes nos damos cuenta realmente de todo lo que está cambiando. Y a lo mejor en 20, si son procesos muy largos, en 50 años las ciudades en Europa serán completamente diferentes y las culturas de esas ciudades serán completamente distintas en función de lo que ha sucedido, ¿no? Ojalá que alguien se detenga a pensar un poco, ¿no? Como en la escritura, ¿no? Ojalá que alguien se detenga a pensar un poco hacia dónde vamos. ¿Qué le voy a contar a dos escritores, no? Pero justamente las narrativas instaladas que aparecen como verdaderas hacen asumirlas incluso, esto que decías, a personas que teóricamente vienen con esa fuerza que decías al principio, ¿no? Y a veces cansa la lucha, ¿no? Y esta cosa de, bueno, voy mejor así para que no me vean, puedo estar un poco tranquilo y ver qué pasa. Y sí, por ahí somos pocos, pero desde la literatura, desde la educación, ciertos lugares de reflexión que están ahí, seguimos batallando, empezar a cambiar las narrativas, porque ninguna narrativa es inocente, por más que lo pretenda. Me parecía fantástico esto de integrarse, tiene como una connotación positiva. No, a ver, pensémoslo, ¿de qué estamos hablando? Normalizar, palabrita de moda. Por favor, no, normalizar es de norma, integremos, mezclemos, hibridemos, ¿no? Y para esto, de nuevo, el tema de tener contexto, de tener memoria, de reflexionar un poco, de pensar un poco de los tiempos de la literatura que los hemos perdido en la vida cotidiana, pero la más mínima reflexión, ¿no? Porque cambiar las narrativas nos hace
empezar a cambiar desde abajo las ideas también, ¿no? Digamos, esto es súper potente. Estamos en un momento complicado para esto, pero bueno, no me contestaron del todo. Veremos a ver cuáles son los próximos libros y todo esto, porque este es un tema. Yo no sé si ir abriendo, porque tenemos unos 10 minutitos, o podemos 5 más. No sé si quieren entonces darnos una última reflexión, cosas que les haya pasado pensando últimamente en el tema de las migraciones, estas noticias horrorosas que vemos, lo que puede aportar la literatura, algo desde la propia experiencia, no sé. Yo pensaba, por ejemplo, en las narrativas, y esto me acordaba, en cómo en Latinoamérica las migraciones de hace 100 años son quienes construyeron nuestros países, los europeos que llegaron, ¿no? En un punto. Es la narración que tenemos unos cuantos años después. La narración contemporánea siempre es distinta, ¿no? A la que toma cierta distancia. No sé, ¿se les ocurre por ahí de acá a un tiempo cómo se contará esto? Si no sabemos qué contar hoy. El hecho es que para mí la literatura siempre es política. Yo creo, por ejemplo, que el escritor tenga muchas responsabilidades, no solamente la de ampliar las historias que se puedan narrar. ¿Por qué? Porque leer te puede cambiar un poco la vida. Y si una cosa te cambia un poco la vida, evidentemente detrás hay un acto político. Y escribir, pues, se convierte en un acto político. Desgraciadamente, la potencia de la literatura no es tanta socialmente, no es tanta como yo esperaba cuando empecé a escribir mis primeros libros o cuando era joven y empecé a ser el lector que todavía soy. Pensaba que a través de la literatura de verdad se podían hacer muchas cosas. Pero esto me parece siempre menos verdadero. Y me parece evidente que desde el punto de vista político en Europa se está andando hacia una dirección súper equivocada, que está en contra de la natura y en contra del sentido de la historia también. Juan Pablo decía, dentro de 50 años las ciudades van a ser diferentes, es verdad, pero en los últimos años las instituciones europeas están haciendo todo lo que no tendría que hacer. Están intentando construir paredes donde quieras, están intentando cerrar todo lo que puedan, ciegos, porque no se puede parar una fuerza tan grande como la de la gente que va buscando una vida mejor. Nunca se podrá. Pero ellos están intentando en todas maneras. Lo que está haciendo Italia en Albania es increíble, es surreal, pero es verdadero. En los otros países europeos dicen, ¿sabes? Interesante. Vamos a llevarlos a otros sitios. Y están equivocándose en todo lo que están haciendo las instituciones europeas. Y para mí, sobre muchos temas, desde las guerras hasta esto de las migraciones. Pues esto me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque cuando escribí la novela en el 2017, si alguien me hubiera dicho, dentro de unos años Italia va a llevar los migrantes a Albania, yo habría dicho, vale, no, hasta este punto no vamos a llegar. Pues, a ver, y puede ser más violento también el conflicto entre las nuevas reglas europeas y la realidad, que no se va a parar porque alguien decidió llevar a Albania 16 migrantes, ¿no? Claro. Y el tema es que esta gente se los vota, no es un señor gritando 4 cosas en un bar porque tomó unas copas de más, ¿no? Porque es una solución simple a problemas complejos, ¿no? Dar la culpa a... Sí, no verlo, básicamente. No verlo, no me molesta, no me compete, ¿no? A ver si cerramos con... Pues yo pensaba que quizás me preocupa, restringiéndonos a la escritura, el cómo quizás sin darnos cuenta
contribuimos a un pesimismo que se ha vuelto, digo, evidentemente está confirmado por la realidad, es decir, tampoco uno puede ir por la vida pensando que nada de eso está sucediendo, pero nos hemos entregado a la catástrofe, al apocalipsis y a la distopía con singular alegría, ¿no? Y pareciera que todo lo que hay que contar, y basta con ver lo que se vende en las librerías, o basta con encender la televisión y ver la oferta de las plataformas, por ejemplo, son historias sobre el fin del mundo, sobre un mundo totalitario donde nos controlan de una determinada manera. Es decir, todas esas historias, hay una fascinación por lo apocalíptico, postapocalíptico, etcétera, que creo que la reflexión que falta y la autocrítica que falta tiene que ver con cómo esas historias nos desactivan políticamente, porque el mensaje que están transmitiendo permanentemente es que ya es demasiado tarde, ya no se puede hacer nada, la crisis climática ya es demasiado tarde, las guerras no se pueden detener, la emigración, es decir, todos estos asuntos se imaginan solo como catástrofes y ha desaparecido por completo el pensamiento utópico de la literatura. Incluso se ha asociado el pensamiento utópico a lo cursi, a lo simplemente ridículo. Ya la gente utiliza utopía solamente como sinónimo de imposible o de tontería. Incluso eso es una utopía, ¿no? Ya nadie usa la palabra utopía como debería de usarse, ¿no? Y entonces el que hayamos abandonado ese espacio de lo utópico y nos hayamos entregado con mucha fascinación a lo oscuro de nuestra realidad, creo que tendríamos que pensarlo, porque estamos contribuyendo a que esos discursos sigan creciendo. Toda la narrativa catastrófica, apocalíptica, lo único que hace es crear más miedo, producir más inquietud, más inseguridad, y la gente entonces responde ¿cómo? Apoyando discursos autoritarios. Es decir, si en México hay gente que se plantea la solución bukelelista, es porque tiene miedo de la realidad. Y yo entiendo que la gente tenga miedo. Evidentemente sale a la calle, hay violencia, hay tiroteos, el crimen organizado controla y de pronto hay la promesa de un loco que va a meter a la cárcel a todo el mundo y vas a poder ir a comprar el pan sin miedo. Y yo entiendo que la gente quiera eso, pero por Dios, no podemos llegar a creer que esa es la solución, ¿no? Pero es que ahí está el punto, volviendo a lo de utopía, y ahora abrimos para preguntita, digamos, la literatura como apertura a los caminos posibles que siempre fue, a las narrativas posibles que siempre fue, ¿no? Por ahí es esto, y ahí hay una responsabilidad interesante para no quedarnos solo del lado oscuro de la solución sencilla, que además no es solución de nada. Y abrazar la complejidad, la incertidumbre, a pesar de, ¿no? Como decías. Yo les pido un aplauso para estas reflexiones antes, ¿no? Digamos. Y no sé si alguien quiere preguntar, compartir alguna reflexión o algo. Aquí tenemos... Te llevan un micrófono, ¿no? Sí. Hola, vale. Empiezo agradeciendo a los tres porque ha sido una conversación muy interesante y creo que la mayoría de las personas que están en este momento aquí somos migrantes de alguna forma. Yo en primera persona soy italiana, vivo en Barcelona desde hace 6 años y creo que tenemos un privilegio enorme a poder viajar con un pasaporte en la mano y decidir un día por la mañana de ir a vivir en otro país. Y no todo el mundo tiene este privilegio, como acabamos de escuchar. Y lo que siempre pienso, vale, siempre no, pero en los últimos meses están pasando cosas siempre peores en todo el mundo, porque las guerras están provocando que haya más migrantes desde todo el lado del mundo, básicamente. Y en algún momento me quedé pensando, pero quizás tenemos que empezar a investigar más por qué estamos llegando a esto. No sé, yo tengo miedo que las cosas van empeorando, porque están empeorando. Desde el 2017 a hoy tenemos personas que quieren encerrarlas en lugares de otros países para que no la veamos, en lo que está pasando en Italia ahora. Entonces me digo, quizás la gente no se está enterando de lo que está pasando, que es el resultado de algo que en cualquier forma es nuestra responsabilidad.
quiero decir, yo no puedo encontrar una solución ahora porque quizás es demasiado tarde para encontrar una solución, pero me gustaría entender por qué hemos llegado aquí. O sea, la pregunta que quiero hacer es si, como creo en la potencia de la escritura y de los libros y de la literatura, es dar una visión diferente a la realidad, que no solo sea un ensayo, porque con el ensayo tú puedes leer cosas hechas, pero con ficción tiene una forma de ver la realidad de otra forma. No sé si me he explicado. Sí. Y entonces me gustaría preguntar si en algún momento os habéis pensado, quizás hay una forma de contar la migración como resultado de algo. Es una demanda un poco rara, pero... Es muy claro, es muy claro. Pero Por contestar favor. yo porque esta vez tengo una respuesta muy fácil para mí. Cuando hablaba antes de los personajes africanos y que hablan francés o hablan inglés y que a través de mi novela intento explicar por qué ellos hablan francés o inglés, es exactamente esto que estoy intentando hacer. Me interesa que el lector se dé cuenta que hay una razón por la cual ellos están llegando aquí. Están llegando aquí porque durante siglos nosotros hemos ido a brutalizar sus tierras, a violar sus tierras, a tomar todos sus recursos y ahora ellos vienen a tomar una parte de la tarta, digamos, si me pasáis la expresión que es muy italiana, vogliono prendersi una parte, una fetta de la torta, y es normal. Es verdad que la gente normalmente, aunque se logre darse cuenta, te dice que no le interesa demasiado lo que pasó antes. Porque la gente quiere vivir en el presente y te dice, no es mi culpa si hace un siglo Italia se fue a Libia a matar a miles de personas. No es mi culpa, soy un individuo y no tengo ninguna responsabilidad. No, mediamente la gente no reconoce la responsabilidad histórica de su país, de sus países, si hablamos de Europa en general, y este es un problema. Pero claro que yo sigo intentando hacer esta operación, siempre cuando escribo. Y cuando hablo de mis libros, siempre intento abrir el camino a estas reflexiones. Y lo hago en general con gente mayor y con jóvenes y sobre todo en las escuelas. Para mí es muy importante ir a hablar de libros y de mis libros también, pero no solo en las escuelas, porque niños de 10 años, no, de 12, de 13, de 16 años sí, te escuchan cuando tú vas a hablar, te escuchan de verdad y ellos están empezando a entender cuál es el lugar en que viven, que están tomando conciencia de sí mismos. Es importante lo que tú vas a decir a ellos y te escuchan de verdad. Y con ellos se puede trabajar. La literatura puede trabajar, yo creo, mucho más en ese sentido con niños y chicos que con gente mayor, porque normalmente la gente cuando se pone mayor no cambia idea. Es muy difícil que Es más la difícil. gente cambie idea. Es muy difícil. A 15 años, en 20, ojalá 25, también todavía se puede también cambiar idea sobre el mundo y sobre cómo funcionan los equilibrios sociales y políticos. Y esto. Yo estaba pensando que hay otro concepto, así como hablábamos de lo de la integración, que también durante mucho tiempo estuvimos todos repitiendo y como asumiendo que ahí estaba una especie de clave para por fin solucionar nuestros problemas y nuestros conflictos y que creo que ha resultado muy perverso y es la empatía. O sea, como que mucho tiempo decía hay que ser empático, es la empatía. La empatía no sirve de nada. Es decir, la empatía lo único que hace es que te hace creer que tú estás del lado bueno de la historia y que tú no eres el victimario. Es decir, yo entiendo al otro y por lo tanto no es mi culpa. Y además siento pena por el otro.
y además lo miro de verdad y estoy con él y lo acompaño y por lo tanto estoy bien. Pero entonces eso también, de nuevo, no te hace actuar, no te hace responsable, ¿no? Y esto ya lo decía hace muchos años en este librito que yo creo que tendría que ser más leído, de Susan Sontag, que se llama Ante el dolor de los demás. Y ahí ella justamente, ella no es tan radical para decir que la empatía no sirve, yo sí lo digo, ella no, ella dice más o menos que es problemática. Pero lo que dice es que lo que hay que hacerse es responsable. Es decir, ante las atrocidades del mundo, lo que hay que preguntarse, lo que hay que hacer no es empatizar con la víctima. Lo que hay que hacer es preguntarse, ¿qué tengo yo que ver con eso? ¿Qué tiene que ver mi vida con eso que está pasando ahí? ¿Por qué algo tiene que ver? No estoy diciendo que yo sea el culpable de la guerra en Ucrania o en Gaza, no. Pero algo tiene que ver mi vida con eso. Claro. Algo tiene que ver mi estilo de vida, mi manera de vivir, mis privilegios, algo tiene que ver con eso. Y claro, en mayor o menor medida, cada quien que se haga responsable de su vida, ¿no? Y que tome las medidas que sean necesarias, ¿no? Algunas pueden ser muy simbólicas y otras muy reales. Es decir, pero ha desaparecido un tipo de activismo que quizás tendría que estar más allí, ¿no? Cosas muy objetivas, es decir, hay empresas, instituciones que están apoyando a las empresas que arman a esos ejércitos, son bancos donde nosotros tenemos nuestro dinero. ¿Por qué tenemos nuestro dinero allí? ¿Por qué no hacemos nada? ¿Por qué no hacemos acciones colectivas? Es decir, ¿por qué dejamos que cómodamente sigan haciendo eso, ¿no? Son acciones que se hacían mucho hace 40 años, 50. Ahora es que han desaparecido por completo del espectro, ¿no? En esta idea de que bueno, de que ya no se puede hacer nada, ¿no? De que no se puede evitar y de que se están, creo yo, el peligro es como expandiendo no los límites de lo que es posible narrar, sino los límites de las atrocidades, ¿no? Y es clarísimo lo que está pasando en estos años, que es como, ahora vamos a bombardear un hospital donde hay niños y ahora vamos a bombardear uno donde además de niños hay gente de la ONU y ahora es como siempre más lejos, sí, ¿no? Y no pasa nada. Es decir, siempre más, un poco más, expandiendo los límites del horror, ¿no? Entonces ahí creo que la indefensión en la que nos sentimos y la impotencia que sentimos nos está cegando y nos está dejando un poco atontados, ¿no? Parece que ya no hacemos nada, ¿no? Y ahí la escritura, bueno, ¿qué puede hacer? La memoria es importante, yo creo que sí es importante la memoria, es decir, de dónde venimos, por qué estamos allí, conectar cosas, que es lo que hace la ficción, ¿no? Decir, esto tiene que ver con esto, aunque sea en una novela, yo lo pongo junto, ¿no? Esto está conectado. Y vamos a pensarlo, vamos a pensar la conexión entre estas dos cosas que aparentemente no tienen nada que ver. Para eso está, yo creo que no solo el periodismo y no solo el ensayo, también la ficción, ¿no? Como un lugar para pensar cosas. Y para pensar posibilidades, como decías, ¿no? Porque no todo el mundo se va eligiéndolo, como bien decía ella. Hay sitios, y me viene la canción de Pablo Milanés, donde la vida no vale nada, y entonces ahí estamos, digamos. Y me parecía, por ahí para ir cerrando, ¿no? Por la hora, conectando dos cosas que decían. El tema de la persona individual, por cómo estamos, por las narrativas, por la situación, por los políticos, por las soluciones fáciles donde no hay complejidad posible. Blanco o negro, estás conmigo o sin mí y no hay diálogo posible. El no diálogo posible lleva un individualismo extremo. Conmigo no tiene nada que ver. Y la solución es siempre colectiva. Por eso hace falta la historia, por eso hace falta el contexto. Y yo creo que la literatura es un arma maravillosa para imaginar lo posible, aunque hoy se piense que es una utopía. Así que muchísimas gracias por el tiempo que tenemos y por haber estado aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces los escritores irán aquí fuera, hay los libros para las firmas de las copias si quieren. En la próxima charla tendremos la traducción simultánea, así que quien necesite el micro lo puede utilizar. Y nada, espero que todo el mundo tenga muchas más preguntas de las que tenía cuando entró en esta sala. Gracias.